¿Cómo les va, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Panorama Argentino del día de hoy. Vamos a presentarles, a compartir con ustedes un programa especial dedicado a los conceptos fundamentales que nos trasladaron aquellos revolucionarios de 1810. Una entrevista en exclusiva que logramos con el destacado historiador Felipe Piña y además sí bucear acerca del rol que jugaron algunas de las provincias de este territorio nacional antes de que se conformara la Argentina. Vamos a la apertura y nos metemos de lleno en este especial dedicado a la Revolución de Mayo. Viernes 25 de mayo de 1810. Una multitud se reunió desde la mañana en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo. Reclamaba la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de una nueva junta de gobierno. Los días anteriores habían sido turbulentos. El rey de España, Fernando VII, permanecía detenido en manos de los franceses y la autoridad del virrey Cisneros se encontraba cuestionada. En la mañana del 25, alrededor de 500 personas aguardaban en la plaza los resultados de las negociaciones que ocurrían dentro del cabildo. Finalmente, Cisneros decidió renunciar. Una vez conformada la primera junta, Cornelio Saavedra salía a comunicar las novedades a la gente que aún se encontraba en la plaza pese a la lluvia. A 205 años de la Revolución de Mayo, desde Panorama Argentino, celebramos este hito fundamental en la historia de nuestro país. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Como les adelanté, Luciana Sonder, una de nuestras productoras, logró una entrevista en exclusiva con Felipe Piña para hablar acerca del rol protagónico que tuvo fundamentalmente Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Dorrego, estos revolucionarios que lucharon por una conformación de la nación argentina, que lucharon contra los saavedristas, que lucharon contra aquellos que no querían el corte definitivo de los lazos con España. Felipe Piña lo describe de una manera magistral, como es su estilo, y presentamos para ustedes este informe especial para que nos ayude a seguir reflexionando sobre este tema. La Revolución de Mayo de 1810 se inscribe dentro de un proceso latinoamericano que tiene que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa ha caído la monarquía, se produce la invasión napoleónica, el rey Fernando VII es enviado a Francia como prisionero, por lo tanto hay una crisis de legitimidad. La idea es, en todo caso, y esto pasa en todas las juntas que se van a conformar en América Latina, reconocer a Fernando VII como soberano. En ese contexto, Mariano Moreno es una persona que aparece casi sorpresivamente. Su actuación tenía que ver con ser el abogado del Cabildo, un hombre muy interesante que había estudiado en Chuquisaca, que se había dedicado al derecho indígena. Será un hombre muy valioso, será el secretario de Guerra y Gobierno de la primera junta, el que va a expresar con toda claridad los ideales de revolución, de cambio, entendiendo que no era un cambio de gobierno, sino una revolución, ¿no? Es decir, frente a lo que plantea la derecha de la revolución, que es Saavedra, y los sectores saavedristas, que se contentan con un cambio que el poder pase a mano de los criollos, digamos, sin hacer ningún cambio profundo, ¿no? En Suipacha, el ejército de Castelli y de Balcarce logran el primer triunfo contra los españoles. Se produce un festejo al que el secretario de Guerra no es invitado por Saavedra en el regimiento de patricios. Esto provoca el enojo lógico de Moreno y decreta la supresión de honores, que es otro logro morenista, decir que un gobernante no tiene por qué tener honores superiores al común de los ciudadanos, ni cobrar un sueldo excesivo, ni usar la carroza del virrey, ni ocupar un lugar especial en el teatro
ni entrar gratis al teatro como no lo hace ningún ciudadano, crear la Gaceta, que es el primer periódico patriótico, por eso el Día del Periodista es el 7 de junio, la fundación de la Biblioteca Pública, ¿no? Que es un hecho muy importante, y desde ya el plan de operaciones, que es un plan de gobierno, plan revolucionario de operaciones, que la Junta le encarga y que escribe con Manuel Belgrano, que es un plan durísimo, establece expropiaciones a los españoles, creación de fábricas de armas, expropiaciones de tierras en la zona lindante con Portugal, sublevación de esclavos en el límite con Portugal para frenar el avance portugués, pero en Buenos Aires el plan de Moreno no llega a aplicarse porque escandaliza a los sectores más conservadores, que son por otra parte los más poderosos, como suele ocurrir, y el plan queda abortado con la expulsión de Moreno de la Junta, ¿no? La tesis de Moreno, de Castelli, es que la idea de que mientras haya un español en América hay que rendirle obediencia, la aborta absolutamente, diciendo que eso no es así, así que por lo tanto ese argumento del invadido obedeciendo al invasor es completamente inválido. Esto lo dice con toda claridad Juan José Castelli en el Congreso del 22, el famoso Cabildo Abierto del 22, destruyen los argumentos de los realistas y logran aprobar la destitución del virrey. Eso ocurre el 22. El poder seguía en manos del virrey, que hace una maniobra a través de los síndicos del Cabildo, desconociendo la votación, haciendo un fraude, diciendo que esa votación no es válida, y conformando una junta el día 24, completamente trucha, con el virrey como presidente, o sea, faltándole el respeto al pueblo de Buenos Aires. La cosa pasa a mayores y hay una presión ya militar, ¿no? Civil y militar contra el virrey, una amenaza concreta de Manuel Belgrano, que le manda una nota diciéndole que si a las 3 de la tarde del 25 no renuncia, lo va a tirar él por la ventana de la fortaleza, o sea, más claro no se puede ser. Y bueno, se ve que Cisneros calcula la altura de la ventana y renuncia, ¿no? Lo que había hasta ese momento era un periódico que era el Correo de Comercio, dirigido por Manuel Belgrano, curiosamente, que por una cuestión casi lógica ignora lo que está pasando, porque él tiene permiso para hacerlo, de los propios revolucionarios, ¿no? Curiosamente, el artículo que publica el 18 de mayo habla de geología y mineralogía, ¿no? Tratando de evitar males mayores y levantar la perdiz de lo que estaban preparando, ¿no? Las noticias vendrán a partir del 7 de junio con la Gaceta contando los episodios de la Revolución, la traición de Cisneros, lo que se está preparando en Córdoba de parte de Liniers, que es la contrarrevolución. Todo eso nos vamos a enterar por la Gaceta de Buenos Aires, dirigida justamente por Mariano Moreno, ¿no? El hombre que habla de revolución claramente es Mariano Moreno y su gente, ¿no? Belgrano, Castelli, los que lo siguen. Creo que eso es central, la preocupación por modificar la estructura económica del país, ¿no? Que este país es un país industrial. Es el hombre que siembra la semilla de la importancia de la educación, ¿no? De la biblioteca, las escuelas públicas, en tan poco tiempo, ¿no? Pensemos un muchachito de 32 años que gobierna apenas 6 meses, ¿no? Evidentemente tuvo que ser alguien muy importante, con mucha personalidad y mucho para hacer y decir, para que estemos hablando a más de 200 años de Mariano Moreno, una persona que pasó fugazmente por el poder y por la historia argentina, porque realmente su vida política son apenas 6 meses. Que si llovía o no llovía, que si las cintitas repartidas eran celeste y blanca o de otro color. Muchos son los mitos sobre la Revolución de Mayo y también es mucho lo que se desconoce sobre la participación de las provincias en la misma. Es por eso que hoy te vamos a contar cómo fue el rol de Misiones y es por eso que nos remontamos a febrero de 1810, cuando Tomás de Rocamora es designado comandante de armas de Misiones. Para el momento de la Revolución de Mayo, las Misiones ya no eran los 30 pueblos, sino que los 7 pueblos que estaban al oriente del río Uruguay ya formaban parte del Imperio Portugués. Cuando se produce la Revolución de Mayo, quien está a cargo de los departamentos de Misiones
es don Tomás de Rocamora, que era un nicaragüense que se había formado militarmente en el territorio rioplatense y había sido un gran militar. Tomás de Rocamora se enteró en el mes de junio de la Revolución de Mayo y es por eso que el 8 de julio el departamento de Candelaria declara la adhesión al primer gobierno patrio. Había 3 departamentos, Yapeyú, Concepción y Candelaria. El subdelegado de Candelaria, el 8 de julio, reúne a los cabildantes y hace un gran acto en homenaje al nuevo gobierno patrio. De ahí viene la idea de que Misiones fue la primera provincia que, digamos, se declaró en favor del gobierno patrio. En esa época Misiones dependía políticamente del Paraguay, cuyo teniente gobernador Bernardo de Velasco tenía muchas influencias de España y por eso se manifestó en contra del primer gobierno patrio. Entonces lo que hace Rocamora es pedir a Buenos Aires que por favor esta situación rara de estar dependiendo de un gobierno que no es favorable a Buenos Aires, lo separen a Misiones del Paraguay. El 16 de septiembre de 1810, la Junta Grande de Buenos Aires decide independizar a Misiones del Paraguay. Y ahí nace la provincia de Misiones como distrito independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esa es una fecha muy importante y a la que la historia de Misiones en general no se le ha dado demasiada importancia. Para el año 1815 emerge la figura de un gran líder. Estamos hablando de Andrés Guacurarí y Artigas, un indio guaraní, que tiene la misión de recuperar los territorios perdidos por parte de las invasiones paraguayas y portuguesas. Lo que llega en 1815 es recuperar el departamento de Candelaria e indirectamente también Concepción, que estaban bajo la influencia del Paraguay. La ciudad de La Plata decidió celebrar el centenario de la Revolución de Mayo con una semana de festejos, iniciándose con una visita ilustrísima para la época, nada más y nada menos que la infanta de Borbón, la hija del rey de España, la hermana del rey Alfonso XIII, una de las dignatarias de mayor jerarquía que llegó a la Argentina a celebrar ese centenario. Curiosamente, la infanta de Borbón era española y vino a acompañar al país a celebrar la independencia de su propio país. También la conmemoración del centenario incluyó en nuestra ciudad a las entidades extranjeras, las distintas colectividades, las escuelas. Curiosamente, uno de los festejos era, por ejemplo, textual de la época, entregarle ropa a los niños pobres en las escuelas, entregar escarapelas, entregar banderas a los alumnos de las escuelas. Otro de los modos de festejar el centenario fue un desfile militar escolar, donde desfilaban en conjunto los alumnos y las Fuerzas Armadas. También celebraron el centenario las organizaciones obreras de la época, pese a que un año antes para la misma fecha habían declarado una huelga general. La Universidad Nacional de La Plata también estuvo presente en el festejo del centenario, particularmente en una actividad muy interesante que fue la convocatoria a lo que llamaban los prohombres americanos, o sea, un grupo de intelectuales de Chile, Perú, Uruguay, México, Centroamérica, que vinieron de visita a la universidad a dar una serie de charlas en conmemoración de los 100 años del primer gobierno de la Argentina. Ya volvemos con más Panorama Argentino.